va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo y el nombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios. Muy buenos días, estimados oyentes donde estén. En todo el país nos pueden ver y escuchar en Facebook una vez más esta mañana. Gracias a Dios. Hemos pasado unas tormentas bien fuertes, hay agua por todo lado, pero sí, ahora estamos con tranquilidad. Gracias, Juan Manuel, temprano pusiste todos en onda. Nosotros seguimos en camino justamente acá también. Estamos leyendo cada día Lucas ahora. Estamos caminando con San Lucas, con Jesús hasta Jerusalén. Y ahí estamos. Hoy comenzamos con el Salmo, oración de la mañana, Salmo 129, y para tener un poco el contexto, una vez más les digo que esta semana y otros dos, la primera lectura, ya saben, es de la carta, la gran importante carta a los romanos, y entonces de ahí vienen ciertos pensamientos que influyen en la elección del Salmo. Además, el Evangelio va a presentarnos una vez más, después de hay cuatro ayes, hay ustedes, fariseos, escribas, etc., 4 ayer, hoy 2 más. Doctores de la ley y fariseos, por la exterioridad de su cumplimiento, etc., hemos visto. Todo comenzó hace 2-3 días, cuando se armó una polémica entre Jesús y un fariseo por no lavar la mano antes de sentarse Jesús a comer. La primera lectura nos da otra vez, le voy a leer una línea nomás para que ubiquemos bien el salmo que después vamos a rezar. Pablo a los romanos, hoy capítulo 3, dice, también habla de esta una vez más, de la misericordia, de la gracia que Dios nos dio en Jesús. Dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia de Dios, que es el perdón, justificados por su gracia en virtud de la redención cumplido en Cristo. Y después Pablo a decir, Cristo Jesús, pasando por alto, Dios, pasando por alto los pecados cometidos. Ahí está el tema del Salmo de hoy. Dios pasando por alto los pecados cometidos. Muy bonito hoy el Salmo 129, una vez más el perdón. Hay muchos de estos salmos y ustedes tal vez dirán, ¿por qué tanto salmo con este tema? Porque Israel, con todas sus infidelidades y sus búsquedas como pueblo de Dios, sintió mucho, que gracias a Dios, toda la historia que tuvieron con Babilonia, exilio, destrucciones, que sí, que a pesar de todo, su Dios es un Dios misericordioso, si no, no hay esperanza para nadie ni para Israel. Cuando consultamos nuestra Biblia, ya nos confirma en esta elección. El título que le da al Salmo 129 dice, la esperanza del perdón. Pablo lo ha dicho en los Romanos, por gracia, y dice, pasando por alto los pecados que hemos cometido. La esperanza del perdón. Y, hermanos, y el verso responsorial de nuestra liturgia de hoy, de esta misa que sigue la lección continua de San Lucas, en ti personalmente, en ti se encuentra la misericordia, es el Señor. En ti es el Señor.
En ti se encuentra la misericordia, Señor. Muy bonito. Primera estrofa, le doy un pequeño comentario para abrir un poco y después rezamos juntos un salmo muy bonito, pidiendo que Dios no tenga en cuenta nuestras culpas y debilidad y pequeñez, nos perdone. En la primera estrofa, invocamos, como dice poéticamente el salmista, de lo más profundo, forma personal, de lo más profundo invocamos. Él dice, invoco, sí, cada uno de nosotros, de lo más profundo invocamos la misericordia y el perdón de nuestro Dios, sabiendo que Él nos oye y siempre nos oye. Porque de experiencia personal de fieles y seguidores de Dios, sabemos, como el salmista, que sus oídos están atentos y abiertos. Como él dice, sus oídos, los de Dios, están atentos a nuestra plegaria, y utiliza una palabra fuerte. Están atentos a nuestro clamor, como este que llama, dice Jesús en Mateo, bate a la puerta a medianoche porque necesita un pan, y bate a su vecino porque recibió una visita. Y éste se levanta, aunque no por amistad al final, para que el vecino le deje dormir. Así, nuestro clamor a Dios. Rezamos juntos. Salmo 129. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor, este día jueves. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Tus oídos atentos, no solamente al grito y a la oración, al clamor de mi plegaria, estés atento, Señor. Segunda estrofa. Sabemos y reconocemos con el autor, que no conocemos, el salmista, sabemos que si fuera solo por nuestras muchas culpas, como dice él, si fuera por nuestras culpas, nadie podría subsistir frente a Dios por nuestras culpas. Pero Dios es Dios. En la segunda parte de esta estrofa, segunda, el autor repite su absoluta confianza en Dios, porque él sabe muy bien, y cómo lo dice, él sabe muy bien y lo dice, en ti, personalmente, en ti, Señor, encuentro el perdón. En ti encuentro el perdón, Señor. En ti encontramos el perdón, Señor, decimos con él. ¿Y quién podría subsistir si Dios mirase nuestras culpas y debilidades? No. En ti encontramos el perdón, Señor. Salmo 129, segunda estrofa. Tercera estrofa. No, vamos a primero rezar. La segunda, porque ya hicimos la introducción. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. En ti se encuentra el perdón. Subrayado esta línea para el día de hoy. Señor, en ti se encuentra el perdón. Segunda estrofa. Tercera estrofa. La tercera estrofa que concluye este salmo litúrgico y de la misa del jueves, la tercera estrofa es una doble profesión, una profesión de fe, un pequeño credo, ciertamente. Porque dice el autor que confiamos en su palabra. Confiamos en su palabra y en su promesa. Porque esperar, ¿por qué? Nos dice, hay que esperar en el Señor. 2 veces lo dice, esperamos en el Señor, y lo repite 2 veces, con una seguridad más firme posible, más firme que la que tiene la famosa centinela, la centinela que está sobre el muro de Jerusalén, más firme que la centinela sabe que viene la mañana. Vendrá la mañana y él puede descansar porque hizo su trabajo nocturno, más firme que la fe de la centinela que espera la aurora. Así nosotros esperamos tu perdón, Señor. Como la aurora
se iluminará el día, así tu perdón nos recibe también hoy. Estamos en esta experiencia de confianza con el Salmo. Estoy rezando la tercera estrofa. Personal. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. 2 veces espera. Mi alma espera en el Señor y yo confío entonces en su palabra. Mi alma espera en el Señor más que el centinela, la aurora. Gran tema de la esperanza. Esperanza y seguridad por la experiencia que ha tenido el autor y nosotros con la misericordia y la presencia, justicia de Dios. Vamos a escuchar un momento, un tacto de música y después leemos el Evangelio, seguimos en continuación con el diálogo entre los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, que de nada están de acuerdo con la falta de cumplimiento, como ellos ven, de Jesús, de las normas, y son más de 600. Quien amaba, Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti, Ave María, Madre de Dios. Evangelio de San Lucas, aquí. Estamos con Lucas preparándonos también aquí, localmente en San Lucas, por nuestra fiesta que se acerca. Ven ustedes. Hoy estamos siguiendo el capítulo 11, ¿se acuerdan? La polémica que tuvimos con Jesús y un fariseo que le invitó. Y esto Lucas después elabora ayer y hoy con estos ayes, ay de ustedes. Ayer 4, hoy 2 más. Donde Jesús critica, se enfrenta con la fachada, se encuentra con la exterioridad, falta de coherencia de esta gente que controlan a los demás. Quinto ay, capítulo 11. Ay de ustedes, fariseos y doctores de la ley, él está hablando. Construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Así, ustedes se convierten en testigos, aprueban los actos de sus padres. Ellos los mataron y ustedes les construyen monumentos. Por eso la sabiduría de Dios ha dicho: yo les enviaré a profetas y apóstoles. Sabiduría, cita Jesús. Yo les enviaré profetas y apóstoles. Matarán, perseguirán a muchos de ellos. Sabiduría. Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramado desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto. Sexto ay. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque ustedes se han apoderado de la llave de la ciencia. ¿No han entrado ustedes mismos? Y los que querían entrar se lo impiden ustedes. Cuando Jesús salió de ahí, los escribas, los fariseos, comenzaron a acosarlo, exigiéndole respuestas sobre muchas cosas, teniéndole trampas para acusarlo de alguna afirmación. Es palabra del Señor.
porque tú dijiste un día, abrazando a los chiquillos, que tendrá que hacerse niño quien al cielo quiere entrar. Convertí mi juventud. Sí, estimados oyentes, aquí de San Lucas les saludamos dos emisoras. Ustedes sí tienen razón. Estamos bien con Facebook, nos ven y escuchan, pero como nuestro sitio por el momento no funciona, y el sitio, nuestro internet, nuestra red, donde está el sitio de Radio El Verbo, no funciona. Cuando está esto sin fuerza, no funciona el audio del internet de nuestro sitio. Pero en Facebook estamos. Vamos a ver cuándo podemos arreglar esta situación técnica. Como vemos, estimados oyentes, uno o dos pensamientos sobre esta insistencia de Jesús en coherencia en nuestra vida cristiana, porque siempre cuando se habla de fariseos, de doctores de la ley, de escribas, etc., son figuras, pero detrás de las figuras está siempre nuestra propia vida cristiana. Ustedes entienden. También hoy, queridos oyentes, también hoy Jesús continúa con su duro reproche. El quinto y sexto, un duro reproche a fariseos, y hoy menciona especialmente una o dos veces doctores, esos famosos doctores que enseñaban la ley. Enseñaban la ley y los declara herederos de los que antes asesinaron a los grandes profetas, los doctores de la ley. Porque así como en otras épocas, dice Lucas, el mensaje de los profetas siempre desestabiliza, molesta, exigía cambios. Los profetas exigieron, y cambios que no se estaba dispuesto a hacer. Por eso, también ahora, dice Jesús, deciden de eliminar a los profetas. Y lo mismo quieren ahora hacer con Jesús mismo. Eliminar, hacer callar, vamos a decir. Su mensaje, el mensaje de Jesús, exige siempre, el profeta exige cambio de mentalidad. Ellos estaban demasiado cómodos, no quieren cambios. Enseñan siempre bien lo mismo, sintiéndose bien encargados y superiores a los demás. Ya lo sabemos. Controladores de la vida. ¿Lavó la mano? ¿No lavó la mano? Controlando la vida de la gente, hasta Jesús, con el pretexto de un falso celo, por la ley y las normas, 613. No querían perder su posición, su seguridad y el poder, y por eso, es cierto, como suele pasar, miraban con mucho recelo este Jesús, porque su mensaje le parecía peligroso, le cuestionaba, pone su situación incómoda. ¿Se entiende? O para ser todavía más directo, Jesús los compara con Caín y Abel. Caín mató a su propio hermano por envidia. A su propio hermano, Caín mató a Abel, y Jesús lo está citando en el Evangelio de hoy. Que nos dan la confianza de un mañana en la amistad. Un viejo sonriendo me saluda y en sus ojos se vislumbra la aventura de esperar. Yo voy buscando a Dios con alegría. Cuando llega el fin del día, otra vez vuelvo a cantar. Yo canto amor, amor, amor. Los pájaros. Radio El Verbo de San Lucas, después de una noche de tormenta y mucha agua, nosotros les saludamos, pero ya con tranquilidad podemos estar con ustedes. Estábamos hablando de Abel, que menciona el Evangelio, y de la situación del poder de los escribas, doctores de la ley, fariseos, etc. Pero hay algo más todavía hoy que quisiera recordarles, porque sabemos que
el mal, que no queda el mal, este tipo de mentalidad, este tipo de control, este tipo de mezquindad, no queda normalmente, ahora tenemos el internet y todo con mucho cuidado, no queda encerrado nomás dentro de un pequeñito círculo, lo que yo creo o no creo, sino que todo termina afectando al pueblo de Dios. Eso sabe también Jesús. Toda esta enseñanza de estas autoridades afecta adversamente el pueblo de Dios. Es el poder que ellos tenían. Hacía que la gente, mismo lo Juan lo va a decir, hacía que la gente por miedo, tenía miedo de acercarse a Jesús. El temor de las autoridades. El evangelista Juan, por ejemplo, describe en 2 lugares, diciendo que muchos no confesaban abiertamente su fe, su seguimiento en Cristo, por miedo de los fariseos que les iban a expulsar de la sinagoga. El miedo frena el trabajo del reino de Dios. Juan 12, Juan 9, etc. Es interesante porque se repite hoy lo mismo, el miedo. Por eso Jesús dice, no entraron ustedes, y los que querían entrar, se lo impiden ustedes de entrar. No entraron ustedes mismos porque están paralizados en su mentalidad, pero no dejan ni entrar. El efecto social de lo que quebranta a Jesús y la iglesia original. No olvidar que estamos en el año 85, cuando Lucas, para su comunidad, escribe, nuestro Lucas, que celebraremos el lunes. Ven ustedes el efecto social de estas prácticas adversas, de demasiado importar lo exterior. Anteayer había hablado. Ustedes miran demasiado lo exterior de las prácticas. ¿No creó Dios también lo interior? Sí, creo también. De hecho, vemos el efecto, ¿no? Estas palabras contra estos grupos de gente, el efecto fue tremendo. Porque los escribas y fariseos sintieron descubiertos, humillados, su situación. Y su reacción fue de perseguir, acosar, dice el texto hoy, y buscan alguna manera decorosa que les permita eliminar definitivamente este profeta. De hecho, ya comenzó la primera visita de Lucas, ¿se acuerdan? La primera visita de Jesús, en su casa en Nazaret. Ya lo quieren prácticamente echar sobre un precipicio, porque no están de acuerdo. Este hijo de José y de María, ¿qué nos viene a contar? Pero sí, Jesús nos dice que la historia de Caín y Abel se repite. Lastimosamente se está repitiendo. Por eso también queremos preguntarnos, ¿no? A veces mismo nosotros también hayamos encontrado modos de marginar a Jesús en nuestra vida, que no nos incomode demasiado. Siempre cuando su palabra nos cuestiona, palabras de profetas, palabra de Dios nos cuestiona. Entonces, quizás intentamos alejar un poco también de nuestras vidas justamente personas, palabras, gente que desestabiliza nuestra seguridad con su solo existencia. Eso sabemos, todo lo que pasó aquí en el Evangelio se repite hoy en la iglesia. Todo cambio, el Papa habla mucho ahora de una iglesia en salida, que una iglesia que va a la periferia, que una iglesia necesita desestabilizarse tremendamente, cambio, por eso el proceso sinodal hasta el 23. Mucha gente tiene miedo de cambio. Aquí hacemos una pausa y rezaremos juntos. No hay que tener miedo de cambio. Cambio expresa el valor, el coraje de seguir creciendo. Allá después de un año finalmente me inspiré, oyendo a unos chiquillos conversar en un salón. Hablaban de unas cosas que no sé cómo explicar, de cosas sin embargo que inspiraron mi cantar.
Me fui por mi guitarra imaginando una oración. Llamé a algunos amigos y formé una reunión. Canté pero ninguno dio importancia a mi canción. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jueves de la semana 28, estamos con Jesús. Hemos visto el efecto de esta semana de lectura de Lucas, que celebramos aquí, especialmente aquí cerca, San Lucas, nuestro patrono, que cómo él explica bien los 6 ayes, lo que tenemos que cuidar nosotros para no caer en estas exterioridades que costó mucha discusión a Jesús cuando él se deja invitar. Observadores de los ritos y prácticas, tradiciones, que son muchísimos en tiempo de Jesús. Recemos con el Evangelio. ¿Recuerdan otra vez la hermosura del Salmo? Que pide perdón. Señor, como dice, si tú tuvieras en cuenta nuestras culpas, no podríamos subsistir. Pero Él no. Él es Dios. Y el pueblo sabe de experiencia, a pesar de sus pequeños, su Dios no falla, porque es Dios. Ya ve. Señor Jesús, hoy tu palabra, la del Padre, tu palabra nunca, Señor, nos deja sin cuestionarnos, es cierto. Siempre tu palabra, Señor, nos invita a renovar nuestra vida, nuestra existencia. Tu palabra, tu espíritu, nos llama a cambio, a conversión permanente. Por eso decimos,